¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en sanjoseahora.com.uy a través de nuestras redes sociales, también a través de Vera TV. Bueno, hoy compartiendo este espacio en vivo. Habitualmente lo tenemos en la noche y en todo caso les diremos también que estaremos reiterando esta entrevista en nuestro horario habitual de las 21 horas, pero nos parecía pertinente en el día de hoy, bueno, tener este contacto en vivo a esta hora, promediando la mañana, para recibir aquí en estudios al padre Fabián Antúnez, quien el próximo domingo a las 16 horas en la Basílica Catedral estará asumiendo como nuevo obispo de la diócesis de San José de Mayo. Será el quinto obispo de los departamentos de San José y Flores, luego del alejamiento hace no mucho tiempo atrás de Monseñor Arturo Fajardo hacia la diócesis de Salto. Bueno, como les decíamos, sin que esto signifique que otras entrevistas no hayan sido importantes, bueno, naturalmente hay una situación excepcional, diferente, que estamos viviendo por estos días en el departamento, en la diócesis, y que nos parecía, bueno, que podíamos aprovechar para compartir, como decíamos, este contacto en directo. Antúnez, buenos días, gracias por acompañarnos este rato. Buenos días, Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Recién comentábamos, tú me decías qué le pasa a la iglesia, el obispo más joven, cuando asumas, serás de los que hoy por hoy están al frente de las diferentes diócesis del Uruguay. Sí, me toca asumir esta nueva misión sorpresiva de Dios en mi vida, desafiante, que lo vivo con ilusión, lo vivo con un deseo de crecer, de aprender, de hacer también crecer a la diócesis en aquellas dimensiones que entiendo que está llamada también a potenciarse, ¿no? Sin duda. Conozcámoste un poco más. Sos de Resistencia. Soy del Chaco, de Resistencia, capital del Chaco, sí. De una familia ahí de clase media de mi ciudad. Viví allí buena parte de mi vida, de mi juventud. Estudié Derecho en la ciudad de Corrientes, que es una ciudad vecina a Resistencia. Terminé la carrera de abogacía, trabajé un año y después entré a los Padres Jesuitas en el año 1994 en Buenos Aires, en San Miguel. Sí, sí. ¿Por qué surge esa vocación por lo religioso? Surge fruto de un proceso de discernimiento, de una visita de Dios a mi vida, de un comenzar a sentir internamente un deseo de entrega a los más sencillos, a los necesitados, por un cambio grande en mi afectividad también, donde fui sintiendo cada vez más nítidamente el paso de Dios, y una invitación a consagrarme, a donarme, a entregar la vida. Es un proceso interno que uno va experimentando y que lo va confiriendo con un acompañante espiritual con el que fui discerniendo hasta poder clarificar que era esto el llamado. Sí, sí. ¿Y a partir de algún hecho, de alguna situación en particular, se genera ese proceso, ese análisis interno que uno hace? El Chaco es una provincia, no sé, estoy opinando desde muy de afuera, pero es una provincia, digamos, con algunas características socioeconómicas bastante particulares, no es de los lugares más privilegiados de Argentina. El palpar eventualmente alguna realidad de esas características te fue haciendo pensar que por ahí este era el camino. Fundamentalmente es un proceso espiritual el que se dio en mí en una etapa de la vida donde uno se pregunta el para qué de la existencia, el cuál es el sentido de nuestra vida, donde uno trata de definir el proyecto vital, ¿no? Y yo tenía mi proyecto, tenía una carrera, tenía una pareja, pero la providencia de Dios me acercó a una comunidad de los Padres Jesuitas. Empecé a vincularme mucho más al trabajo con gente en situación de calle, contacté la realidad de la compasión, de vivir la solidaridad, y a la vez empezó un proceso hondo de entrar en mi propio interior, entrar en mi propio corazón, y ahí descubrir una presencia muy nítida de Dios que va permeando mi afectividad, mis sentimientos, y es algo interno que uno va sintiendo, la invitación a darse, a donarse, a entregarse, ¿no? En realidad entonces tiene que ver con el afuera, la realidad de necesidad, de compasión, y con el adentro, un proceso interno de ahondar en la propia interioridad. O sea, tiene que ver con esas dos dimensiones que terminaron cuajando en este llamado a la vida consagrada, a la vida religiosa. ¿Y en el 94 vas a Buenos Aires? Bueno, o sea, en el 93 termino de definir en un retiro espiritual hondo de 8 días de silencio de la vida religiosa. Y voy dejando trabajos que tenía como abogado en diversos estudios jurídicos, y en el 94 entro a los jesuitas en Buenos Aires, en San Miguel. Bien, y ahí digamos, ¿cuánto tiempo de formación?
Bueno, ahí tuve mis primeros 3 años en San Miguel, una primera etapa que se llama noviciado, 2 años de noviciado. Al término de ese noviciado de 2 años hacemos nuestros votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Y empezamos una etapa de formación de estudios. Yo empecé a estudiar humanidades, literatura, humanidades como camino previo a la formación de la filosofía. Y después tuve 2 años de trabajo apostólico en Montevideo, en el colegio seminario, donde fui rector después, como una etapa también de formación en la dimensión apostólica, ¿no? Y bueno, después retorné a Argentina, completé la filosofía y ya más adelante seguí mis estudios en Europa, primero en España y después en Italia, ¿no? Más de la parte de teología. Sí, sí, de todas formas ya en esa etapa de formación hubo ya un primer contacto con Uruguay. ¿Cómo se genera? ¿Por qué se da esa posibilidad de venir? Se genera porque nosotros los jesuitas tenemos casas en todas partes del mundo y nos pueden enviar en misión a diversos lugares. Entonces en realidad me mandaron a Uruguay porque intuían que la realidad cultural uruguaya iba a ser favorable para mi formación, porque el cambio de comunidad también nos enriquece, nos permite conocer otras realidades de iglesia, ahondar en la experiencia también personal. Ese fue el motivo fundamental por el que fui enviado en misión aquí. ¿Y de aquella primera vez en Uruguay, te queda algún recuerdo? ¿Cuál fue esa primera impresión? Fue necesario para mí un proceso interno grande de entrar en la cultura uruguaya, que es una cultura diferente a la argentina, muy cercana, porque somos del Río de la Plata, pero a nivel religioso muy diferente. Sobre todo yo noté mucho en la explicitación de la fe en el terreno de lo público, ¿no? El uruguayo es más de lo privado en lo religioso, creo que lo marca mucho la separación de la iglesia-estado. Y bueno, eso fue como un shock cultural al principio bastante intenso para mí, y la necesidad de aprender y de buscar puertas de entrada para poder llegar aquí en el Uruguay, ¿no? Sí, sí, está claro. Y después volvés a Buenos Aires y ya, digamos, tu retorno, por decirlo de alguna forma, definitivo al Uruguay se da ¿cuándo? Definitivo se da a fines del 2007, una vez concluida mi formación en teología en Roma. En Europa. Pero volví en el 2006 a ordenarme de sacerdote en Uruguay. O sea, vine, me ordené de sacerdote y volví a Roma. ¿Sí? Y me ordené en Uruguay. ¿Y por qué se dio así? Porque a partir de esa experiencia de comenzar a trabajar apostólicamente aquí, quedé vinculado a la provincia uruguaya de los jesuitas. Está claro. Sí, eso fue lo que sucedió. Bien, y desde el 2007 decías, ya acá en Uruguay, establecido definitivamente. Sí, con un intervalo de unos 7 meses en Salamanca, España, de formación, pero sí, fundamentalmente en diversas obras en el Uruguay. Y ya desde ese año, acabas de decir en diversas obras, ¿cómo fue el inicio de la actividad en Uruguay? Primero en el colegio seminario, durante varios años como director del área pastoral del colegio. Después estuve del 2016 al 2019 en el Centro de Espiritualidad Manresa, un centro que tenemos los padres jesuitas, una casa de ejercicio y retiros espirituales ahí. Y después retorné al colegio seminario como rector del colegio, donde estuve los últimos 2 años. Sí, sí. Bien. Bueno, y de ahí para San José. Y ahora en San José. Exacto. ¿Cuándo fue que no sé cómo es el proceso, cómo es el contacto, pero bueno, te llamaron, te escribieron, te dijeron, Fabián, mira, está esta posibilidad? Porque, digamos, entiendo que hasta que se hace de alguna forma público, hay, digamos, como un tiempo en el que solamente lo sabes tú y... No lo sé yo. ¿No lo sabes? No lo sé. Es un proceso que corre bajo secreto pontificio. Está claro. Es un proceso de pedido de informes de personas que van por otros canales que uno no sabe y donde solicitan a diversas personas, sacerdotes, laicos, informes de determinados candidatos, que después eso se eleva a Roma y finalmente sale la decisión del Papa. O sea, yo me entero a partir del secretario de la Nunciatura, que es el representante del Papa en Montevideo, o sea, el nuncio, pero Uruguay ahora está con sede vacante de nuncio, están esperando el nuevo nuncio, por lo tanto quien estaba cubriendo esas tareas era el secretario de la Nunciatura, que fue el que me llamó por teléfono para conversar en Montevideo, y ahí en la entrevista me dijo que el Papa me había electo. Bien, o sea, pero ¿y eso no se da con antelación a que, por ejemplo, nosotros, la mañana fue del 31 de julio? Sí, eso se da con antelación a la del 30, que sale la publicidad, que sale públicamente. Claro. Eso fue 15 días antes, el día 15. A ese punto iba. Sí, eso ahí ya viene, digamos, la comunicación de que tú estás, digamos, designado. Exacto. Y esos 15 días, digamos, sirven como para reflexionar y eventualmente decir que no, si uno encuentra, digamos, alguna
si uno encuentra razones de conciencia fuerte que quizás no habían aparecido en los informes por los cuales uno tenga que argumentar que no es capaz de la tarea, sí, pero deberían ser razones de conciencia fuerte, de peso. ¿Sí? Claro. Yo también lo he dicho en otros lados, nosotros los jesuitas tenemos un cuarto voto de obediencia al Papa para ser enviado a las misiones. Ajá. Yo lo había pronunciado públicamente, con lo cual quedaba también ligado a la Santa Sede como un compromiso público de ser enviado ahí donde el Papa quisiera, o sea que en realidad se ejecutaba esta misión del Papa a través del nombramiento como obispo, ¿no? Está claro, está claro. Bueno, ¿y cómo has vivido de alguna forma este tiempo? Desde esa bueno, desde el 15 al 30 fue muy duro porque yo tenía una nueva misión que se me había confiado y no lo podía verbalizar, o sea, porque hasta que se hiciera público pertenecía al secreto pontificio. Con lo cual fue muy duro ese tiempo porque yo continuaba adelante con las tareas en la institución en la que estaba como rector y superior de la comunidad y no lo podía verbalizar, o sea, era como complejo y de alguna manera integrando todo esto y tratando de rezar y de acoger el misterio de Dios que me invitaba a un cambio de vida, ¿no? Una vez que se dio a luz, que se hizo público, bueno, ya se ubica la realidad en otro escenario, porque ya la gente empieza a moverse en las perspectivas de lo que va a ser y uno mismo también lo puede narrar, verbalizar, contar, ¿no? Natural. ¿Y cómo se recibió allí en el colegio la novedad? Bueno, fue muy sorpresivo porque en realidad yo venía en el segundo año de rectorado, un rectorado que se pensaba a priori para por lo menos 6 años, veníamos en pleno proceso de transformación de la institución, ideando un montón de cambios y viviendo también la sostenibilidad del colegio en un tiempo de pandemia que ha sido muy desafiante, digamos, una institución muy grande y compleja. Con sorpresa, con nada, y después con un proceso normal de duelo en una parte de soltarme y de a la vez de alegría, o se puede decir, por este servicio a la iglesia que se viene para mí. Sin duda. De un colegio a pasar a un territorio como una diócesis, sea esta o cualquiera, supongo, digamos, que definitivamente no hay que ser, digamos, muy iluminado para darse cuenta que hay, digamos, un cambio enorme, claro. ¿Cómo de alguna forma ha sido ese proceso? De alguna forma, bueno, ir dejando esa actividad en un centro educativo, posicionándote en definitiva en San José, Flores, empezar a conocer. ¿Qué has podido de alguna forma ir procesando, conociendo para ya establecer un poco las bases de lo que sea, al fin y al cabo, la labor al frente de esta jurisdicción? Sí, el proceso es interno, de mi parte fue un proceso interno primero fue un sí desde la voluntad, de decir que sí, porque me había comprometido con voto, hasta ir integrándolo poco a poco en el afecto y empezar a desearlo, ¿no? Ese es un proceso interno que lo fui realizando y también como una etapa del duelo, de soltar lo que dejaba y empezar a abrazar lo que se viene. Eso es un proceso emocional, afectivo, profundo que se da en el interior de cada uno, ¿no? Permitime hacer un paréntesis, porque dijiste así, empezar a desearlo. O sea, ¿se puede empezar a desear? El deseo es algo que brota, pero se lo suscita también cuando uno tiene la capacidad de mirar hacia adelante y de ilusionarse con lo que viene, ¿no? Ese es un proceso que nos coloca también en perspectiva hacia lo que está adelante y también entender que la vida es eso, que es también dinámica, que tiene sorpresas y que hay una buena noticia que me espera adelante, ¿no? Entonces, y ahí se va suscitando el deseo, ¿no? Y soltar lo que tiene atrás sin dejar de reconocer que fui querido, fui amado y pude amar a mucha gente y me pude dar y pude hacer mucho bien y que ese es el capital de memoria que también hoy me acompaña, ¿no? O sea que uno no deja su historia, ¿no? Viene con su historia pero no puede quedar anclado también en el pasado, ¿no? Digo, la memoria es la caricatura, o sea, la caricatura de la memoria es la nostalgia nos tira para atrás y nos deja hipotecado en el pasado. La memoria nos empuja para adelante y nos hace ilusionar con lo que viene, ¿no? Está bueno, pero no es fácil, me parece. No, es un proceso interno de mucha disponibilidad que pone muy a prueba la propia libertad. Pero esto es difícil de expresarlo, pero hay gracia de Dios, o sea, hay una gracia de Dios que se derrama. Finalmente, quien toma la iniciativa es Dios y quien da la gracia como para que uno pueda, en ese proceso afectivo del deseo, irlo incorporando, ¿no? Está claro, yo te coordiné ese concepto de... No, pero sí, es así. Bien. Sí. No, y cómo ha resultado, digamos, un poco ese proceso, ya ahora viviendo desde hace ya unos 10, 12 días, entiendo, en San José.
Sí, decía un poquito antes de salir al aire que me tocó vivir una cuarentena también, sí, así que claro, he estado como más hacia adentro, claro, lo cual ha sido bueno también en el rezar la celebración, en el ahondar en lo que se viene, en el estar un poco en contacto conmigo mismo y con Dios. En ese sentido ha sido como rico como proceso. Y bueno, y después también acoger lo vulnerable de este tiempo, lo provisorio, de lo que uno planifica, y tantas cosas hemos tenido, claro, que reprogramar por este tiempo que vivimos. Y bueno, me tocó en algo tan central como la ordenación, y también hay que acoger lo vulnerable que somos, ¿no? Sin duda. ¿Qué has podido conocer de San José, de Flores, de sus comunidades? ¿Te ha dado el tiempo para en estos días? Sí, desde no, en estos días un poquito ha sido como ubicarme en el obispado, empezar a ir mejorando algunas cosas que se necesitan básicas de mejora. Ajá. Y empezar a caminar un poquito la ciudad. Algún día que pude caminar, que pude ir al Parque Rodó, que pude recorrer un poquitito, pero todavía, digamos, tenue, ¿no? Claro, claro, está bien. Y en ese sentido, bueno, ya del domingo vas a estar en el cargo, en definitiva, como obispo de la diócesis. ¿Cómo estás planificando de alguna forma la labor? Estamos en un momento, además, si bien por suerte te da la sensación, ojalá que sea así, saliendo de esta situación sanitaria, pero que definitivamente ha dejado secuelas en un montón de aspectos, y ahí se me ocurre que la Iglesia puede tener algo para hacer, un poco a la luz de esta situación, pero de que la Iglesia como Iglesia en sí tiene como objetivos, cómo vas armando un poco la gestión, la labor. Sí. ¿Cuáles serían de alguna forma las líneas iniciales serían conocer las comunidades, visitarlas, dialogar mucho con sus pastores, con los sacerdotes, pero con sus agentes pastorales, y poder como diagnosticar la diócesis, realizar un primer diagnóstico en terreno de toda la realidad de la diócesis. Y como bien decís, en un contexto muy particular de la pandemia, que creo que ha dejado muchas heridas a todo nivel, ¿no? Heridas en lo económico, heridas en lo psicoafectivo de la gente, en la espiritualidad, porque también mucha gente no ha ido a las celebraciones, y ahora claro, el deseo es que empiece a volver, con lo cual creo que diagnosticar y volver a atraer podría ser como un primer como desafío, me parece. Y después conocer mucho la realidad, ir detectando personas valiosas, tanto de la comunidad como de la sociedad civil, e ir tendiendo puentes también para soñar juntos lo mejor para la Iglesia y para la sociedad, ¿no? Sí, sí. Mencionabas así, digamos, de alguna forma atraer. Sí. Recuerdo que había un par de palabras, eran tres, no recuerdo las tres, pero de Monseñor Arturo Fajardo, un par de palabras que él tenía, digamos, como centrales, que era reencantar, reencauzar, pero me quedo en el reencantar. ¿De alguna forma hay una continuidad de alguna de las acciones? Yo creo que ese término es apropiado, sí, es volver a atraer a la Iglesia, a la vez yendo al encuentro, o sea, un volver a atraer, pero saliendo al encuentro. Sí. O sea, muchas veces no podemos esperar de brazos cruzados que la gente venga. Creo que la imagen de iglesia que el Papa Francisco nos brinda es una iglesia en salida, ¿no? Una iglesia que va a buscar, una iglesia misionera, una iglesia que se pone en terreno para detectar las necesidades de las personas y también las potencialidades, ¿no? Y para enriquecerlas. Sí, sí. Por más que pueda, digamos, si bien es un dato de la realidad, no sé, digamos, qué peso tiene, pero el hecho de que se te identifique, incluso arrancábamos esta nota así, como el obispo más joven, puede ser un plus para de alguna forma que la gente perciba una iglesia, bueno, dinámica, en salida, bueno, como con otra dinámica, otras maneras, que por ahí, digamos, uno pueda llegar a tener, digamos, como imagen de la iglesia, un poco más quieta, con ya, digamos, obispos, creo que lo hablábamos también, digamos, aquí un poco informalmente, obispos ya con algunos años más, con un papel, digamos, más orientador, pero no tanto en la calle. ¿Puede ser, digamos, Yo creo que sí, con el enorme desafío también de mostrar madurez. Creo que las dos cosas tienen que ir integradas. O sea, por una parte creo que puede ser un potenciador para atraer a los jóvenes, que detecten un pastor cercano, digamos, con cierta juventud o con cierta vitalidad o con ciertas ganas de hacer nuevas cosas, y a la vez tendré que mostrar madurez y solidez también, digamos, ¿no? Las dos cosas se tienen que ir integrando, ¿no? Sí. Puede ser en alguna medida un riesgo también.
Sí, o también en el sentido, yo me toca escuchar mucho también, o sea, yo traigo un montón de ideas, un montón de experiencias, pero también tengo que, por una parte, escuchar lo bueno que se hizo y tener la madurez de aprovecharlo, y escuchar a la gente también, claro. No solo a los jóvenes, sino a los que tienen más años también, sí, que me trasladan la tradición, ¿no? Sin duda, sin duda. Hablando de tradición, en algún momento cuando se conocía tu nominación hablábamos con algunos curas de acá de San José para, bueno, tener, digamos, unas primeras impresiones, unas reflexiones. Y el padre Andrés Paredes decía que de alguna forma con tu llegada a San José es también una vuelta de los jesuitas a la diócesis. ¿Eso te merece alguna lectura? La lectura tiene que ver con la providencia de Dios que me vuelve a traer aquí, y donde con alguna de la gente que ya tiene unos años en la iglesia lo recuerda como una visita de gracia, la presencia de la comunidad de los padres jesuitas aquí. Indudablemente yo soy hijo de una espiritualidad, que es la espiritualidad ignaciana, de los ejercicios espirituales. Creo que intentaré potenciar esa espiritualidad, no estando cerrado a otras espiritualidades, pero podré dar de lo propio, de mi espiritualidad. Entonces, desde ese punto sí quizás tenga conexión con la experiencia en el pasado de las comunidades de los jesuitas, y volver a potenciar esa experiencia de los ejercicios y esa espiritualidad. Eso como una primera reflexión. Y después traigo, el discernimiento espiritual, lo que es propio de nuestra identidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo para dar, ¿no? Mencionabas hace unos minutos aquella primera impresión al venir al Uruguay, el ver cómo el uruguayo de alguna forma tenía más en lo privado, lo religioso. ¿Qué te has encontrado en lo poco que has visto con la comunidad de San José, de Flores, respecto a su religiosidad, cómo la lleva adelante? ¿Hay un trabajo para hacer en ese sentido? ¿Cómo de alguna forma te resulta cómodo? ¿Ves que hay algo como para de alguna forma cambiar y que, bueno, pueda verse desde otro punto de vista? Mi experiencia desde que llegué por primera vez a Uruguay en el 97 ahora igual ya es diversa, o sea, he notado como una, porque creo que es global también, un poquito la realidad global también afecta a Uruguay, ¿no? Hay un indicador afectivo más importante. Siempre el uruguayo lo tenía más como alguien más racional. Yo creo que la afectividad ha entrado también más, está más permeable, no solamente a la religión católica, a las religiones en general. Creo que tenemos un gran desafío los católicos de evangelizar, porque ha habido un crecimiento notable de las religiones evangélicas y de otras religiones, me parece, ¿no? Que han permeado nuestros países latinoamericanos sobre todo. Con respecto a lo que me preguntás aquí, creo que lo que me han narrado es que es un lugar tradicional de fe católica fuerte en el Uruguay, ¿no? La zona de Flores, la zona de San José. Me tocará como avivar ese fuego, ¿no? O sea, reavivar ese fuego, y que no sea solo un fuego del pasado. O sea, ¿no? Que creo que a veces la tentación es como recordar otro tiempo de iglesia que fue mejor. O sea, a partir de reavivar ese fuego, soñar para adelante, ¿no? Creo que eso es lo que nos toca, ¿no? Pero como que hasta ahí llego. Después para ahondar mucho más, creo que necesito conocer más en profundidad cada uno de los lugares de la diócesis. En un primer contacto con el presbiterio, con los sacerdotes, que me fueron narrando sus realidades comunitarias, he notado en algunos consolación, vida, fervor, y por el contrario en otros quizás como que la pandemia ha disminuido muchísimo las comunidades y están viviendo una verdadera noche oscura de la fe, ¿no? Entonces habrá que ir como potenciando lo bueno de estos que están consoladas y animando a los que están más depotenciados, ¿no? Está claro. Me quedó esa frase, noche oscura de la Sí, en algún punto hay una noche oscura de la fe también, lo cual es muy, muy dramático, porque si a la soledad de la pandemia le sumamos la soledad de la ausencia de fe, es una experiencia muy fuerte. No en vano vimos un índice muy alto de suicidio en este tiempo, y de problemas, de patologías psicológicas fuertes en la gente, lo cual ahí creo que tenemos mucho para hacer como iglesia, como dadora de sentido, ¿no? Sí, lamentablemente San José, digamos, es uno de los departamentos que en materia de suicidio tiene unos índices lamentablemente bastante altos. Algo me dijiste, pero justamente la otra consulta era cómo habías visto al presbiterio, que en definitiva, digamos, con sensaciones variadas. Con sensaciones variadas conforme a la realidad que sus comunidades le fueron devolviendo también, y de repente también a
a los momentos personales de cada uno de ellos y a la creatividad que han podido tener o no para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Algunos se han logrado readaptar por mejor manejo de los medios virtuales, por mayor capacidad para llegar a sus fieles de otra manera, y otros han visto que sus recursos de repente ya no eran los que la realidad demandaba, y les ha sido muy difícil también dar respuesta, y se han quedado más solos, ¿no? Y a eso habrá que animarlos más y bueno, volver a estimularlos, ¿no? Volver a estimularlos. Seminaristas no hay muchos. Son 3. 3, sí. Incluso en estos días, digamos, viendo diferentes fotos en Instagram, contigo incluso algunos de ellos, pensaba, y un poco a la luz de esa expresión que mencionaste, la noche oscura de la fe, si hay algo que ha pasado, supongo que no es exclusividad de la diócesis de San José, pero que ha pasado y uno lo palpa, es que ha habido en los últimos años gente joven que ha ejercido el sacerdocio, pero después siguen vinculados, muchos de ellos a la iglesia, pero dejan, ya no son sacerdotes. ¿Cómo hacer para que esos que vienen, de alguna forma, bueno, no tengan ese desencanto en el camino? Y bueno, retenerlos así, porque supongo, digamos, que también, si bien seguramente no es una cuestión solamente de cantidad, sino en buena medida de calidad, que haya más gente también, digamos, supongo que es importante para llevar adelante la tarea. Sin duda. Bueno, está siendo difícil perseverar en cualquier compromiso afectivo de largo aliento. También lo pasa en el matrimonio. El índice de separación personal es altísimo, ¿no? Claro. Y porque lo propio de afuera de la cultura es el cambio, ¿no? Sí. Entonces la sostenibilidad en un proyecto vital a lo largo del tiempo supone sujetos, por una parte, con una estructura de personalidad fuerte, sana, emocionalmente, y capacidad de lidiar con las crisis, ¿no? Sí. Entonces, creo que lo fundamental es el proceso previo de elección de alguien, de la vocación, acompañar muy bien y que sean genuinas. Claro. Y después acompañar mucho el proceso de formación, y sobre todo en los primeros años de sacerdocio, donde la persona vive el impacto con la realidad. Claro. Y lo que pasa, claro, yo vengo del mundo de los religiosos, también el sacerdote del clero a veces está muy solo porque no está tan organizada la vida en comunidades, y se hace difícil lidiar con la afectividad. Entonces creo que hay que acompañar mucho también esas realidades, ¿no? Entiendo. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Escuché por ahí que tenías amistad con el Papa al punto tal de mensajearte. ¿Es así? Me río porque no te voy a pedir en realidad el título fue un poquito rutilante, es decir, tengo cercanía, nos hemos conocido más en algunos momentos de mi formación, sobre todo cuando yo estaba estudiando en Roma. Tenemos una espiritualidad en común, los dos somos jesuitas, la vida ha hecho que nos encontrásemos en distintos momentos, tengo un cariño, un afecto hacia él, a su mirada de iglesia. Y bueno, y de parte de él una cercanía también en la oración, en el afecto. Podría decir eso fundamentalmente, ¿no? Y le agradezco mucho ciertos gestos, es una persona muy delicada de expresar el amor en los detalles, y bueno, eso lo valoro mucho. Está muy bien. Fabián, gracias por habernos acompañado. Bueno, bienvenido a San José, las puertas abiertas, y sin duda que vamos a estar en contacto permanente. Igor Alcalde, que está por acá escondido, pero está aquí, sabe de que permanentemente estamos en contacto con las actividades de la diócesis, con lo que surja desde allí para comunicar, para informar. Naturalmente las puertas abiertas al contacto permanente, a la información y al intercambio diario. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Éxito en la gestión. Que así sea, porque será para bien de todos. Muchas gracias. Sin duda que sí, muy amable por habernos acompañado. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Bien, amigos, hemos estado conversando con el padre Fabián Antúnez, quien desde el próximo domingo será el nuevo obispo de San José de Mayo, el quinto obispo tras el alejamiento hace algún tiempo atrás de Monseñor Arturo Fajardo hacia la diócesis de Salto. Gracias por habernos acompañado, por haber estado allí. La invitación, como siempre, para estar en contacto permanente con la información a través de sanjoseahora.com.uy, a través de nuestras redes sociales. Les deseamos a todos un excelente viernes.